$400,000 operados en una cuenta real. El día de hoy vamos a conocer la historia de Gustavo Sánchez y el cómo pasó de estar en nada en el trading a poder operar $400,000 en cuentas de fondeo. Así que sin más preámbulo, vamos a ir. Hola, ¿qué tal, Hola, ¿qué tal? Gustavo? ¿Cómo vas? Hola, ¿qué tal, Bruno? Qué gusto y saludos a toda la comunidad. Qué bueno, el gusto es mío, hermano. Estoy muy entusiasmado por esta gran entrevista que vamos a tener, sobre todo del proceso que has vivido. Y no sé, me gustaría que te puedas presentar en estos minutitos para que la gente te conozca un poco de quién es Gustavo. Bueno, mucho gusto a toda la comunidad. Mi nombre es Gustavo Sánchez. Ya llevo tomando esto de manera profesional 4 años. Sin embargo, ahorita les estaré comentando que realmente lo conozco desde mucho más tiempo atrás. Y bueno, definitivamente una persona bastante inquieta por lo general. Y fue aquí como que donde encontré ese lugar donde podía ser yo en muchos sentidos. Entonces, nada, principalmente me disfruto esto, disfruto también compartir mucho valor, entonces espero que así sea y que así lo sientan. Buenísimo, buenísimo, Gustavo. Y vamos desde tus inicios. Creo que me estabas comentando que en 2015 tuviste ese primer acercamiento con el trading. Cuéntanos cómo fue, a través de publicidad, alguna red social, un multinivel. ¿Cómo fue ese primer acercamiento con el trading? Bueno, en realidad, pues una película que quizás ustedes conozcan o deberían de, que es El Lobo de Wall Street, realmente como que no muy excelente referencia, pero sí se puede sacar bastante aprendizaje de ahí. Y bueno, para mí ser corredor de bolsa, que era en ese momento lo que yo quería, era como la profesión que quería tomar, ¿no? Entonces, de hecho, por esa razón escogí que economía en la universidad y entré a una universidad estudiando eso. Estuve ahí nomás 2 semestres porque me di cuenta que en esa carrera no iba a lograr realmente eso que quería. Algo que sí tenía era un punto de la Bolsa de Valores de Colombia, acá soy, ¿no? Entonces, en ese punto logré como que acercarme por primera vez al trading, tener ciertos conocimientos. Sin embargo, la verdad, bastante corto. O sea, lo que ofrecían ahí era, al menos a lo que yo podía acceder, porque claramente tenían cursos y demás, pero lo que era gratuito, simplemente era como para antojarlo a uno y ya está. Pero era algo que estaba fuera de mi alcance, ¿no? Entonces empecé a buscar por YouTube y demás. Y bueno, la realidad es que dentro de la información a la que pude llegar, a lo único que accedí cerca de trading es binarias. Eso fue lo que terminé tomando en ese momento porque la formación de trading no me la podía permitir, porque sí que había información en internet, pero no lo había tanto como quizás lo hay ahora, o en mi caso me costó bastante acceder a ello. Entonces terminé haciendo opciones binarias creyendo que estaba haciendo trading. Y bueno, la verdad yo sí tengo me guardo reservas ahí en sí. Las binarias son trading, pero fue lo que me tocó en ese momento. Para mí, ahorita como lo veo, es más un tema de, de azar, la verdad, o por la manera en que uno gestiona el riesgo, pareciera más un casino, pero ahí fue que recibí mis primeras dosis de lo que era perder dinero, ¿no? Entonces no tenía mucho. Sí es cierto que, ojo, subí una cuenta que igual eran $100, la subí hasta cierto punto, añadí otros 100, también iba subiendo hasta que de repente perdí absolutamente todo. Me acuerdo que llegué a tener poco más de $1,000 y luego simplemente perdí todo. Jamás probé un solo dólar de ahí. Y yo dije, hasta aquí llegó esto. En ese momento, ¿cómo te sentiste cuando quemaste esos primeros $1,000 que fueron el fruto del esfuerzo, de toda la dedicación que tenías hasta este punto? ¿Cuál fue ese La, sentimiento? para mí era de que así como en algunas máquinas, ¿no? Te hacen ganar haciéndote creer que vas bien y que luego perdías, pero que no era mi culpa. O sea, que era el mercado que estaba manipulado y que estaba en contra mía. Ese era como el sentimiento. Entonces yo decía, no, eso es una trampa, yo no voy a prestar más atención a eso. Hasta ahí llegó el tema y yo dije, bueno, me voy a concentrar en otras cosas que sí genere, porque dicho está, en ese momento lo que buscaba era eso, capital, formas de generar dinero y ya está.
Entonces apenas vi que no era el lugar, según yo, entonces salí corriendo. La verdad, eso fueron como 2 meses nomás de carrera, pero bueno. Y me comentaste que en ese momento fue que dejaste el trading y luego lo dejaste y viste a algún amigo empezar a tener un poco más de éxito. Coméntame un poco de esa experiencia. Sí, ahí lo dejé por mucho rato, por exactamente 4 años. Luego fue, la verdad, sí, una búsqueda mía después de estrellarme mucho en muchas cosas, de intentar varias cosas en emprendimientos físicos, digitales y demás. Yo me dije, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y volvió como el trading a mi cabeza y yo dije, bueno, voy a volver a entrar al tema, a volver a untarme de esta situación. Quizás no era como yo pensaba. Y justamente me encontré con la historia de un chico que justamente llevaba al mismo tiempo que yo había dejado el trading, ¿cierto? Yo lo dejé 4 años antes y justamente como que yo lo estaba dejando, le estaba entrando. Pero a diferencia de mí, porque también tuvo sus pérdidas, también tuvo sus situaciones, también tuvo sus caídas, pero él siguió, él se mantuvo esa convicción hasta el final y estaba teniendo unos resultados tremendos. Entonces yo dije, o sea, si yo tomo esto de manera profesional, si yo hago esto a pesar de lo que se venga, porque ahí yo ya empecé a ver que definitivamente el problema no era el trading o que no era el emprendimiento digital que estaba haciendo o que no era el emprendimiento físico, sino que por lo general yo no aceptaba la frustración, pasaba algo malo y quería huir de ahí. Y entonces yo dije, hay que trascender eso, hay que pasar ese umbral del dolor para ver si veo algo positivo. Y en efecto, o sea, desde ese punto, que ya fue hace poco más de 3 años, bueno, ya casi 4 años, tomé esto y claramente han habido caídas, claramente han pasado cosas que ahorita les estaré contando, pero completamente comprometido en llevarlo hasta el final. En ese punto que tú estás abordando y que dices, ¿sabes qué, Bruno? Decidí afrontarlo de manera profesional. Ir por ese punto, porque creo que bastantes personas no entienden el significado del profesionalismo que se debe de incluir en esta carrera, en esta profesión, en esta especialización. Entonces, quiero que tú nos compartas un poco, en base a tu experiencia, lo que tú percibes, qué es llevar el trading de manera profesional Listo. para ti. Primero, porque yo fui ambos, ¿no? Vamos a ver qué pasa, quiero hacer dinero, pero luego también voy a tomar esto en serio y voy a tomarlo como una profesión. Entonces, ¿qué significa para mí? Pues justamente, desde mi experiencia, si no lo tomaba de esa manera, pues no iba a haber resultados quizás en el ritmo que yo quería, y me iba a aburrir rápido. De pronto no tenía el enfoque en donde debía ser realmente, ¿cierto? Porque yo sí creo, en ese punto ya tenía claro, que si tú tomas algo como un hobby, te va a pagar como un hobby. Si tú tomas algo como una profesión, te va a pagar como una profesión. Y eso hace la diferencia. Entonces yo dije, si yo lo tomo como una profesión, que es básicamente por lo menos 5 años de estudio, netamente de estudio, es más, sin esperar nada a cambio, porque eso es lo que hace uno en una profesión. Estudiar 5 años y después de ahí, bueno, hay quienes nos podría tomar un poco más, pero después de ahí, tratar de encontrar un empleo, ¿cierto? Y que realmente nos paguen lo justo, que eso es complicado, no sé, igual yo creo que toda Latinoamérica tiene ese tema, pero por acá el tema de los pagos a los profesionales, no todos tienen ese beneficio, no todos consiguen trabajo. Entonces yo decía, ¿por qué uno en una profesión puede permitirse eso, puede como tolerar ese tipo de cosas, que igual tiene sus frustraciones, igual tiene sus momentos de presión donde le exigen mucho en la universidad, ¿cierto? Entonces es chistoso porque queremos una de las profesiones más complejas, una de las más difíciles, creo yo, a nivel exigencia emocional, pero que paga muy bien, pero queremos o no queremos correr con los procesos que conlleva convertirse en un profesional. Entonces yo sí le exijo mucho a las personas que deciden como que formarse conmigo. Yo, hey, si no tomas esto como un profesional, pues la verdad no creo que debas de siquiera intentarlo, porque creo que eso va a ser sustancial o algo elemental para la toma de resultados más
adelante. No sé si respondí por completo tu pregunta. Y creo que eso da un poco más de claridad y el enfocarte que si estás en el trading, asumirlo como una profesión de ponerle mínimo unos 5 años, como tú dices. Algunos alcanzarán los resultados quizás en los primeros 2 años, 3 años. Quizás estarás viendo a alguien que ya está teniendo resultados en los primeros 6 meses, pero la gran pregunta es, que tenga esos primeros resultados, ¿significa que ya es un trader profesional y consistente? Exacto. Eso le dejo al trader que esté escuchando este video. Cuestionarse de esa manera, porque a través de las preguntas te puedes ir hacia la verdad y entender que esto realmente es un proceso, con subidas, con bajadas. Y veo que tú en esa bajada que tuviste después de la subida a los $1,000, bajaste, luego volviste a confiar, te volviste a motivar de este proceso maravilloso que otorga el trading. Y ya cuando arrancaste de nuevo, cuéntame, ¿qué fue lo que hiciste primero? Eso me da bastante curiosidad. ¿Qué es lo que hace primero un trader que busca otra vez reingresar al mundo del trading que lo ha tenido abandonado por más de 4 años? ¿Qué? ¿Buscas un mentor? ¿Buscas una academia? ¿Buscas un libro? ¿Buscas a alguien que te apoye? ¿Cuál es ese primer paso que diste tú? Honestamente, yo tomé el camino más posible, que es irme a YouTube, ¿cierto? Y buscar información que es muy buena. En serio, hay muy buena información, pero está en desorden, y tenemos esta infoxicación, ¿no? Todos dicen una cosa, todos dicen otra. Entonces, yo estaba muy confundido en ese punto. Comparado a 4 años atrás, que casi no había información, en esta ya había demasiada. Y yo no sabía por dónde coger, ¿no? Entonces, me acuerdo que yo había iniciado en junio del 2019 y que a eso de diciembre no entendía un gráfico, o sea, a ese punto. Y yo hacía prácticas en demo y yo no sabía cómo es que la gente podía decir eso es más probable que vaya para arriba, es más probable que vaya para abajo. No tenía resultados ni siquiera en demo, pero porque andaba por mi cuenta, tomando información gratuita y demás, lo que fuera posible, ¿no? Ya por ahí, por las fechas de febrero, fue que yo dije, no, esto, o sea, esto no tiene... O sea, justamente estoy diciendo que lo va a tomar como un profesional, pero un profesional a punta de YouTube. No, busquemos una escuela, busquemos cómo formarnos. Y de hecho, ahí encontré una escuela que de hecho era de Ecuador, por ahí inicié. Y pues fue ahí como que empecé en el tema de formación, ya a comprender. Más adelante vinieron ya mentores uno a uno. Y ahorita ese es el camino que estoy tomando, ¿no? De mentorearme uno a uno con personas con muchísima más experiencia y resultados. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que tuviste que pasar, creo, por el mismo proceso que bastantes traders, que tratamos de evitar el dolor de dar dinero para educarnos, ¿verdad? Tratamos de evitar ese dolor o el dolor de ver nuestra cuenta bajar. Una vez un gran coach me dijo, Bruno, es que la gente no es que no quiere invertir dinero, es que la gente tiene miedo a ver su cuenta bancaria disminuir por el mismo hecho que no ha sanado su relación con el dinero. Sí. Entonces, por eso que nos da miedo invertir. Entonces, tú diste ese gran paso y dentro de ese gran paso de educación, volviste otra vez a aperturar una cuenta real. Y ahí surge otra gran pregunta. ¿Qué fue o cómo tú venciste quizás esos pensamientos que quizás los experimentaste de que, ¿sabes qué, Gustavo? Si es que vuelves a abrir otra cuenta real, nos va a pasar lo mismo que hace 4 años. Nos va a pasar ese de tirar el dinero, de quemarlo. ¿Cómo cómo venciste esos pensamientos quizás de autosabotaje? Si los experimentaste, cuéntanos un poco sobre ello. Antes, igual quiero matizar un poquito la información de ahorita sobre cómo llegué yo a esa formación y abrirme en cuenta real con qué dinero, porque en ese punto no estaba generando mayor cosa. Y de hecho, estaba a puertas de una pandemia que iba a empezar. Entonces, mira que ya venía viendo como la situación. Yo tenía un par de motos en ese momento y no algo fuera de lo común, pero yo dije, esto va a estar quieto. Yo necesito el capital, yo necesito invertir en mí, yo necesito tanto para la cuenta como para la formación. Y de hecho es ahí donde yo tomo esa decisión. Me acuerdo que una la vendí en diciembre, la otra sí fue ahí en febrero finalizando. Entonces, con ese capital recuerdo que una parte la invertí en cosas honestamente que no recomiendo, que en ese momento por ignorancia creía que era trading.
ese trading automático que nosotros te lo manejamos. Bueno, ahí metí unos $500, recuerdo. Me acuerdo que también con eso compré, que esa ahí fue buena, 2 Ethereums y algunas otras criptomonedas. Y luego me quedaban, porque eso fue casi $1000 que me quedaban. Entonces $100 era para una cuenta real y $100 era para reserva. En ese momento no tenía ni idea de qué eran los pruebas de fondeo. Entonces, listo. ¿Cómo superé ese tema del miedo? Yo creo que sabotajes sí hubo demasiado, pero por otras razones. En cuanto a eso del pasado, para mí era muy fácil decirme, no tenía la información, ahora la tengo. Ahora estoy comprendiendo qué estoy haciendo, antes no. Entonces, obviamente sí esperaba resultados diferentes. Entonces, yo creo que el sabotaje llegó después por las experiencias que iba a empezar a crear a partir de ahí. Entonces, de hecho, algunos lo recibe el trading con pérdidas, otros con ganancias, otros ahí como en un vaivén. A mí ya me había tocado la de la pérdida, entonces en esta ocasión sí, la verdad, me tocó empezando a ganar también. Eh, y bueno, por ahí fue la cosa. Y, y dentro de este proceso que acabas de decir algo importante, el hecho de que tú mismo tuviste ese diálogo personal en que lo que pasó anteriormente era otro Gustavo que manejaba otra información al Gustavo actual, Ujú. que ya estaba más capacitado y con un poco más de experiencia. Eso significa que la manera de gestionar ese capital iba a ser totalmente diferente. Entonces, si hay una persona, y acaba una recomendación para el trader que está viendo esta entrevista, si tú anteriormente has quemado cuentas y todavía sigues teniendo miedo a abrir una nueva cuenta, la gran pregunta estaría si ya te has capacitado lo suficiente como para que esa información sobrepase al miedo de aperturar. Y esa información radica en mentores, en academias, o si fue algo más emocional, en algún acompañamiento psicológico de coaching que te ayude a sobrepasar eso. Y ahora ya con esa cuenta de $100 que nos comentas, lo empezaste a subir y todo ello. ¿Qué pasó después? ¿Se quemó otra vez? ¿Se bajó? ¿Lograste retirar? ¿Cuál fue ese siguiente punto? Sí, no, de hecho, fue varias cositas que yo empecé a romper ahí en mi mente porque, te digo, venía de un punto cero ingresos y también no creer mucho en que fuera capaz de crear algo, o sea, sí venía de partir de ahí. Me di la oportunidad, por supuesto, y se empezó a dar, realmente empecé a dar resultados. Me acuerdo que esa cuenta la llevé, fue muy rápido, ojo, desde que abrí la cuenta no significa formación, ya llevaba formación previa, ¿no? Ya llevaba un ratico ahí no mucho, pero sí llevaba un ratico ya ahí en la academia y ya llevaba meses atrás intentándolo, ¿no? Pero bueno, empiezo yo con esos $100 en la primera semana, con esa cuenta real fueron a $850 que llevé esa cuenta. Y yo ahí dije, tengo que retirar. Ahí fue que hice mi primer retiro, que recuerdo que fueron $200. $100 fueron gastos míos. Y recuerdo también que $100 decidí como, en ese momento ya estábamos metidos en la pandemia. Entonces yo decidí hacer como comprar mercados y demás a personas que yo sabía que lo estaban necesitando y mandarlo desde ahí. Eso ocurrió ahí. Y bueno, ya luego en ese mes, me acuerdo que a la larga, al final de mes había llegado a 1500 en total de profit. También te digo, yo en ese punto estaba aprovechando mucho operativas en vivos de la mano con el que era en ese momento mi mentor. Entonces digamos que iba en un carrito. Eso luego fue algo que más adelante veremos fue algo contraproducente, pero al menos en ese primer momento me estaba permitiendo obtener resultados. Luego, ahí pasó algo interesante, que es que si bien yo te digo, el primer mes fue 1500 en total generados en la cuenta, se había hecho retiros a lo largo del mes y yo jamás veía la cuenta llegando a 1000. En ese punto ya me dije, vamos a superar los 1000 en la cuenta, ¿no? A tener más de $1000 en la cuenta y te digo que no podía. O sea, yo llegaba a $1000 y perdía, llegaba a $1000 y perdía, ¿cierto? Volvía y caía hasta 500 y volvía y subía ganando, pero apenas llegaba a $1000 caía. Entonces ahí fue que yo me dije, carajo, algo pasa, ¿no? Y en ese momento dije, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer.
¿Será que soy yo quien está saboteando la operativa al no creérselas? Ahí fue que empecé como que a buscar el tema del coaching en ese momento, por primera vez. Buenísimo, y creo que llegan a una etapa en donde te das cuenta que es, ¿cómo decir? Llegas a tu límite en el Ujú, cual tú has intentado de todo. Has intentado de una manera, formándote con la parte técnica, con los videos que has investigado a través de las diferentes plataformas, y llega un punto en el que dices, pero ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no puedo sobrepasar este obstáculo, en este caso de dinero que está establecido ahí? Ya sea un autosabotaje, ya sea una limitante, ya sea la parte de tu se le dice financiero, termostato financiero. ujú. ¿Cuál es ese punto que luego ya nos estarás comentando? Pero vamos a cómo fue ese proceso con tu coach en este caso, qué temas trabajaron que recuerdes que te sirvió a ti y que quizás puede ser fuente de inspiración para el trader que está viendo y diga, uy, por aquí tengo que darle importancia. Ujú. Pues mira, en ese momento pues sí es que era muy fuerte porque como te digo yo estaba aprovechando como ir en carrito con mi mentor y a pesar de que en ocasiones podíamos tomar la misma operación y eso te cuento, igual no era como que señales o algo así, sino que en la mañana nos conectábamos, tomábamos la misma operación y bueno, al final del día yo la perdía y él la ganaba. Yo decía, como carajos, ¿no? Pasaba que primero si había un tema en cuanto a cómo me estaba tomando la operación, si yo veía que iba en rojo y antes de que llegara mi stop loss yo la estaba cerrando porque no quería perder más. O de que iba ganando y a pesar de que iba bien y el take profit que nos habían sugerido era más arriba, yo decía, "Ah, no, yo voy a tomar ganancias aquí de una vez porque luego se me pierdo eso". Entonces sí era un miedo a perder el dinero en ese punto. Pero adicionalmente, pues era no me podía creer eh, $1,000 en mi cuenta en un mismo mes. Para mí no pasaba. De hecho, si llego a donde está coach, lo primero que me indica es, bueno, o sea, juguemos con esa misma creencia, ¿listo? Mientras la vamos trabajando. Recuerdo que a lo que llegué yo era que conforme iba subiendo y llegaba a 800, 900, yo retiraba y volvía a 500. Eso fue el primer paso que hice y obviamente iba trabajando con ello. Tenía que ver mucho con, ahora que hablamos del tema de ley de la atracción y todo eso, sin embargo yo lo veo desde la parte como científica que tiene la situación, ¿no? Y es como desde nuestra programación podemos nosotros decirnos cosas, o sea, nuestra mente nos dice cosas al momento de estar operando que te dicen, no, no sos capaz, saca eso de una vez, vas a perder, todos esos temas que no te llegan, no te dejan acercarte a la abundancia, al contrario, te mantienen en la escasez. De que a partir de ahí, obviamente, uno siente, en ese punto yo me sentía en las operaciones con miedo, o sea, para mí era sufrido todo lo que yo intentaba hacer ahí, y respiraba nomás cuando ya se cerraba la operación. Y por último, pues justamente esa emoción te va a llevar a cometer ciertas acciones, ¿no? Que pueden ser como las que mencionaba ahorita, cerrar antes de tiempo, no dejar correr la operación y simplemente evitar como esa incertidumbre, ¿no? Em, entonces eso fue quizás lo que más recuerdo de ese momento que me permitió a mí, bueno, empecemos por esto. Entonces tenía que ver mucho con ser consciente de esa conversación interna, y de empezar a cambiar esa conversación interna por algo que me empoderara. Exacto. Porque al fin y al cabo, de esas conversaciones internas que nosotros vamos teniendo o experimentando, son conversaciones que surgen en nuestro subconsciente, de esas creencias que nosotros tenemos arraigado desde nuestro pasado. La mayoría de personas que entran al mundo del trading han sido personas golpeadas financieramente desde su niñez, personas que no han visto la abundancia o han tenido la mejor relación con el dinero cuando han sido jóvenes, cuando han sido niños. ¿Eso qué es lo que pasa? Lo que pasa es de que en tu adultez o en este momento que tú estés atravesando en tu vida, sea muy complejo el hecho de gestionar y el hecho de hacer aumentar tu dinero, tu capital. Porque estás ahorita en otro reto. Ya no es un reto de aprender más técnico.
es un reto de aprender de ti, es un reto de explorar en ti, de ir transformando y de ir trabajando en esas creencias que al inicio quizás tú no sabes, y que un especialista y un profesional te apoye a ser consciente y empezar a trabajar en la manera posible. De hecho, para agregarte ahí, ya que me llega a la mente, eh, eh, les voy a compartir, es algo bastante personal de ese momento, pero justamente me encuentro que parte de esas creencias, por una situación del pasado, yo había generado culpa. O sea, yo me sentía culpable de muchas cosas que a nivel financiero habían ocurrido en mi familia, por una situación muy concreta. Eh, Cosa que no era la intención, por supuesto, de esas personas, cosas que nadie me dijo, es que tú fuiste el culpable, cosas que simplemente yo me empecé a alimentar por las situaciones, así lo interpreté y yo dije, yo soy el culpable, ¿listo? Entonces resulta que cuando me explicaban en ese momento que cuando tú sientes culpa, pues si tú eres el culpable de algo, significa que no mereces un resultado, significa que no mereces obtener eso que deseas. Entonces, que cada vez que yo iba a estar cerca de esa cosa que yo quería, me iba a castigar quitándomelo. Entonces, cuando a mí me muestran eso, fue un tema de, no es que me muestren, realmente uno lo ve, y rompí en ese momento y fue muy como revelador porque, claro, yo luego uno mira al pasado, como que estas situaciones de que intenté por aquí, por allá, por acá, y simplemente no se daba. Entonces era porque yo no me lo permitía realmente y por esa situación. Entonces fue algo que de otra manera, si no hubiese sido tomando ese camino de ayudarme con un coach en ese momento, no me habría dado cuenta y fue necesario para lo que vino después. Qué bueno, y qué bueno reforzar esa parte de que no solo el mentor te ayudó en la parte técnica, sino también hubieron profesionales como un coach en este caso, en algunas personas un psicólogo, que te ayudan a profundizar en algo interno y empiezas a trabajar en esto. Ojo, todo esto partiendo desde la perspectiva que lo estás asumiendo esto de manera profesional. Porque algo, asumiéndolo de manera profesional, no significa que tú digas, ok, le voy a invertir 5 años, pero no te consigas ningún mentor. O sea, eso no es profesional. Eso es simplemente irte a la deriva. Recomendaciones profesionales, tiempo, también recursos y todo el sacrificio interno que le pongas a esto para poder llegar a ser de ese 1%, a ser de ese grupo selecto de los traders que pueden vivir de lo que les está apasionando en este caso. Entonces, Gustavo, ya con la ayuda profesional de un coach, con esos primeros resultados que tú ibas obteniendo, ¿qué vino después? ¿Seguiste en la parte de tu propia cuenta? ¿Empezaste a ver otras opciones? ¿Surgió lo de la prueba de fondeo? ¿Cuál fue ese siguiente paso? Ahí queda rato. Pues mira que primero es el tema la verdad, me empecé a sentir mucho mejor en ese aspecto y eso es un error. O sea, me siento mejor con esto que me están diciendo del coaching y dejémoslo. Esto como que ya no lo uso más. Y la verdad, de verlo, yo creo que ahorita como lo veo es importante semana a semana ir revisando cositas a nivel interno, sea con psicólogo, sea con coach. Actualmente yo he hecho trabajo con ambos, entonces en ese entonces no, yo dije, ya, listo, me ayudaste, gracias, voy a lo mío. Pero más adelante uno se encuentra cosas, ¿no? Bueno, sí me permitió romper ese ciclo, pero luego vi, me acuerdo que nada, o sea, no tenía resultados y luego, porque como que subía, bajaba, subía, bajaba, subía, bajaba y no podía ni retirar. Y en las 2 semanas del último mes quemé prácticamente el 60% de mis fondos en ese momento y que ya era dinero mío. Entonces, en ese punto me acuerdo que meses más adelante ya llevaba esa cuenta, bueno, en cuentas tenía $4,000 y pues en 2 días prácticamente perdí más de 2,000, 2,200, una vaina por ahí. Digo, 2 días, en 2 semanas perdí todo eso y bueno, ahí vino una tirada en la lona que por supuesto yo no operé como por 2 semanas, yo no quería saber nada de los mercados, pero de nuevo gana este compromiso que tenía conmigo
y de el haberme visto ya como con el resultado en un futuro, yo decía, no me puedo quedar aquí, tengo que salir de esto. Y como que volviendo a las cosas que me decían los mentores, ya habían perdido también situaciones así, habían hecho incluso más, una pérdida más grande de haberse quedado sin nada y habían podido salir de eso. Entonces yo dije, ¿cómo voy a salir yo de esto? Entonces, bueno, en ese punto a mí se me ocurre que debería de tener más fuentes igual para crear que me permitieran a mí pues seguirme alimentando las cuentas y que no dependiera mucho del resultado. ¿Por qué? Porque lo que había pasado en ese punto es, llevo 2 meses que estoy tratando de ganar y no puedo. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a desquitarme con el mercado, empiezo a aumentar los riesgos y por eso termino perdiendo esa cantidad. Entonces, de ahí yo dije, no, tengo que buscar algo que me genere ingresos para yo el trading tomarlo como, bueno, eh, la creación de riqueza y no como lo que me va a pagar el mes a mes. En ese momento, porque yo decía, todavía estoy aprendiendo, o sea, no llevo ni siquiera un año. Eh, para ese punto ya estaba cerca del año, eh, pero, pero no había logrado los 5 años de una carrera ni nada como para yo decir, esto me tiene que mantener, ¿no? Entonces, en ese momento me jugué una broma pesada a mí mismo y me busqué un trabajo. Esa fue mi idea en ese momento. Y creo que acabas de decir algo muy importante, Gustavo, en el sentido de que como trader, cuando estás en esa fase de preparación, tienes que Ujú. lograr una estabilidad financiera en la cual empiezas a tener ingresos a través de otras fuentes que no sea el trading, ya sea un trabajo part-time, ya sea algún apoyo de algo, para que de esa manera te quites esa presión emocional de que tienes que sacar sí o sí dinero del trading para sobrevivir o para pagar deudas. Exacto. Esto llegará en su debido momento, pero cuando sobreexigimos el resultado, sin la preparación y sin la madurez emocional suficiente, lo que ocurre es lo que tú me has comentado, Gustavo, una pérdida de más de $2,000. Hemos traído al canal un trader español que perdió por encima de los $63,000, luego otro que perdió por encima de los $10,000. O sea, eh, cifras que se van haciendo más grandes si te agarran los momentos que estás gestionando capitales más grandes. Sí. Entonces, la importancia de trabajar esa estabilidad interna, financiera, emocional. Y ya con todo esto, Gustavo, supongo que, no sé, metiste tu cabeza en agua con hielo para poder quitar todo lo que en ese momento se estaba generando para ti como conflicto emocional y otra vez volviste a iniciar. Eh, ya, ¿qué fue lo que te dijiste en ese momento para sobrellevar esa pérdida de casi el 50% de tu cuenta? No, lo que igual eso lo hago en pérdidas que vendrían luego y es eh, si yo estoy obteniendo pérdidas más grandes es porque también estoy en niveles más grandes, ¿cierto? Y también pienso es, al nivel al que quiero llegar van a ser incluso más grandes. Entonces, esto es algo que tendré que tolerar, que tendré que aprender y que tendré que entrar en mi pérdida, bueno, en mi tolerancia, y yo empiezo a llamar la tolerancia a las pérdidas. Entonces yo creo que eso se va desarrollando, obviamente uno en ese momento se siente muy mal, pero luego uno se da cuenta que no se muere, luego uno se da cuenta que igual tiene formas de volver a arrancar, que ese es el miedo a ratos, como que, quemo mi cuenta y con qué empiezo luego, quemo mi prueba de fondeo, quemo mis fondeos y qué hago después, de dónde va a sacar dinero para más pruebas, ese miedo es el que a la larga lo hace llevar a uno a no operar tranquilamente y a no desarrollarse al full, ¿vale? Pero luego te das cuenta en esos momentos de pérdida que quemas cuentas, que suceden estas cosas y te dices, no pasa nada. O sea, te sientes mal, pero luego buscas la manera de volver a recomenzar y la encuentras. Entonces, creo que una cosa que va a ayudar bastante ahí es no tener miedo a volver a comenzar de cero, porque quizás lo que te hace valioso como trader no son tus fondos, sino que es lo que tienes aquí y la experiencia que has desarrollado, ¿cierto? Y con eso vas a poder, o sea, los fondos van a sobrar después de que tengas ese conocimiento y manejo emocional. eh, Fondos es lo que te va a llegar a ti. Me Eso yo que gusta eso es importante. esa filosofía que acabas de decir, de
como estoy teniendo pérdidas más grandes, es porque estoy gestionando capitales más grandes. Ujú. Y aceptar ello, o sea, pasaste de la culpa a la aceptación de manera rápida. De la culpa de decir, pero ¿por qué perdiste esto? Y los latigazos en la espalda para poder recapacitar, a saltar a una aceptación y afrontación del hecho. En este caso decir, ya, lo perdí, pero estoy en este proceso. Y Ujú. que, hey, en un futuro voy a perder muchísimo más y lo acepto porque sé lo que, ya tengo claridad de lo que es esta profesión. Ya estoy sabiendo lo que en sí. Es como un médico, ¿verdad? Un médico que, imagínate que tenga que ver gente morir. Al inicio va a ser como que el impacto emocional, pero Claro. luego, imagínate todos esos médicos que estuvieron en la época del COVID, que estaban viendo a tantas personas fallecer y se estaban llenando ahí los hospitales. Entonces, llega un punto en el que tienes que afrontar esa realidad y si tu realidad está siendo difícil, mi estimado trader, afronta la realidad, acéptala y no solo te quedes así como que ya Bruno la afronta y me quedo ahí de brazos cruzados, no, afrontala en el sentido de tomar una acción para seguir reforzándote con más recursos que te ayuden a seguir escalando en este proceso del trading. Y, y ya en esta etapa, Gustavo, ya hemos estado hablando un poco de todo esto, de todo lo que ha sido tu proceso. Cuéntame, ¿cómo así llegó a ti esa información de que había la posibilidad de gestionar capitales externos, de gestionar pruebas de fondeos, de, de esa posibilidad de apalancarte del dinero de otros? Te cuento que igual esa información me había llegado, pero yo estaba así, como que cuando tú no tienes tu mente preparada para asumir, o bueno, para ver las oportunidades, no las vas a ver. Yo sí sé que esa información estuvo antes, pero jamás le paré bolas. Yo recuerdo que entonces ese año terminó, yo terminé también con el tema del trabajo, yo dije ya no más trabajo, voy a ir a full con esto, igual y tenía un emprendimiento digital. Yo decía aquí con estas dos cosas, mañana trading, tarde de digital. Ya empecé en ese año a conocer la rentabilidad que te estoy hablando en el 2020, a ver resultados consistentes en ocasiones de $50, de $100 en un día, pues a ratos también se perdía, pero al final de mes, que era lo importante, estaba como esa estabilidad. Y yo pasé todo ese año 2021 con esos resultados sin subir nada, o sea, haciendo exactamente lo mismo, buscando todos los días lo mismo, absolutamente igual. Luego, pues empieza la gente a preguntarme, hey, enséñame, ¿no? O sea, puedes enseñarme eso que quieres, que no sé qué. Hay una historia interesante ahí porque yo no me veía como mentor de trading, pero las situaciones se dieron y llegó un momento donde o tomo esta oportunidad o dejo a la gente a la deriva, ¿no? Porque esa gente había entrado a una academia que, que ya no iban a dar, realmente nos habían estafado a todos y yo dije, bueno, o les enseño yo o esa gente se queda sin eso. Y bueno, de ahí tomé la forma de empezar a educar. ¿Por qué te cuento esto, brother? Porque yo ya había superado esa etapa de cómo fondeo, de qué pasa si quemo la cuenta real, de dónde vuelvo a comenzar, por medio de irme generando otras fuentes. De esa manera lo había suplido hasta ese momento y ya en ese punto estaba bien y la verdad estaba cómodo. Pero llega estudiantes que sí tenían este problema, que bueno, listo, ya aprendí. ¿Y ahorita qué? No, a la real. Listo. Ah, pero tienen miedo a perderla porque no saben cómo comenzar. Tienen, ya tienen trabajo y este es pero el trabajo no les da suficiente como para estar fondeando cada mes. Y este es su trabajo de part-time, el trading. Y entonces, ¿cómo solucionamos el tema de fondeo para ellos? Entonces, mira que realmente eso salió, era una pregunta de a quienes yo estaba mentoreando en ese momento, que es muy bacano porque me llevó a mí también a crecer y descubrí las pruebas de fondeo. O sea, ya estaban ahí, yo claro, esto lo escuchaba hace rato, pero ya le presté atención. Y obviamente, si yo les iba a decir, muchachos, está esta oportunidad y es que esto que han aprendido, en vez de estar gastando en reales, vamos a invertirlo en pruebas. Pero si yo iba a decir eso y yo no había pasado ninguna prueba, entonces yo dije, tengo que intentarlo yo primero. Y así fue como comencé. De hecho, mi primer cuenta de prueba de fondeo que hice fue la primera que pasé también.
y de hecho también le saqué buenos resultados. Eso fue también todo un viaje para mí porque ya fue eh, un puedo tener más capital, significa puedo asumir riesgos más grandes y también este dinero no es mío, mis cuentas están guardadas, este dinero es de ellos y acceder a este capital solo me costó $100, $120, incluso $80 y entonces había mayor tranquilidad en cómo uno se relacionaba con ese capital. Pero viene el tema números más grandes, por supuesto. Entonces me acuerdo que después de estar mucho tiempo donde el resultado más grande eran $100, empezar a ver ya resultados de 500 así de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque ya tengo una fondeada y según el nivel de riesgo y haciendo lo mismo que nos dicen, no, es que si tú tienes una cuenta más grande, no tienes que cambiar nada de tu trading, hace exactamente todo igual, solamente que los porcentajes hacen que el número sea más grande, ¿no? Pero no te dicen, tienes que trabajar también aquí, porque hoy trabajar con números más grandes exige más de ti. Entonces, ese fue el boom cuando recién llegué ahí, aprender a trabajar con números más grandes. Y claro, ahí me empezó a ganar un poquito la avaricia, cosa que no había sentido por mucho tiempo, y es, hey, entonces puedo escalar a $1000 en un día. Y verdad, lo empecé a hacer, a sacar resultados, a retirar. En ese momento ya estaba viendo un ingreso muy importante en mi trading y ahí estamos hablando más o menos en en octubre, noviembre del 2021 y llego y bueno, justamente ese tema de querer más, querer más, querer más, pues ya me llevó también a tener pérdidas más grandes y a recapacitar en, ojo, estás perdiendo todos los estribos, tú estás cometiendo los errores que cometiste hace mucho tiempo, con un nivel más bajo, estás haciendo lo mismo. ¿Qué pasa? Tienes que entonces descubrir ese tema de tengo que seguir aprendiendo, ya que estos números más grandes van a exigir más de mí como persona también. Entonces esa fue como mi primera impresión y situación con los fondeos. Fondeos. Y qué bueno que quisiste enseñar en base al ejemplo, ¿verdad? El decir, ¿sabes qué? Me voy a meter a una prueba de fondeo, pues para poder darle mayor claridad a los chicos que les doy la mentoría sobre cómo es llevar una cuenta de fondeo. Y, y en ese proceso, actualmente, pues estábamos hablando que estás operando 4 cuentas de fondeo Ujú. de $100,000. Quiero hacer una pregunta para que todos los traders que están viendo esta entrevista tengan mayor conciencia y vean el trasfondo de esas 4 cuentas. El operar 4 cuentas actualmente, ¿cuántas cuentas de fondeo quemadas significa? La verdad creo que en el camino se pierden la cuenta. Eh, Mira que esa primer cuenta, claro, yo mucho a ella y yo que estaba exprimiéndole muchos resultados, pero llegó el momento en que la quemé. Y cuando la quemé, yo sentí otra vez, "Oh, madre, o sea, ¿qué pasó? Eso fue, ahorita qué voy a hacer, ¿cierto? Bueno, obviamente era como que hay que presentar otra vez la prueba, pero está el miedo de, ¿y si la vuelvo a embarrar? ¿Y si ya no la gano tan fácil? Entonces como que me invadió esa imagen. Pero yo luego de eso, o sea, la forma en que salí de ahí fue, hey, las pruebas de fondeo no son una mina de oro inagotable, son ni siquiera un fin. O sea, no es la panacea de lo que yo quiero lograr, ¿cierto? Simplemente es algo que está en medio. Entonces pasaba que yo tenía con esa cuenta pasada, era estoy en mi peak, estoy en el top de todo y no veía más allá de eso. Entonces cuando la perdí, como que perdí mi todo. Pero luego en este nuevo enfoque es, no, estos son un medio, simplemente aquí voy a aprender a seguir reglas, aquí voy a aprender a ser muy disciplinado, aquí voy a aprender a gestionar muy bien el riesgo, voy a aprender a trabajar con números más grandes. También un tema de voy a hacer la mejora continua, es de cada semana ir analizando tus números, tus datos, que ahí es importante tener tu bitácora y es importante esa bitácora que no sea solamente de trading, sino también emocional, para yo decir, bueno, en qué estoy fallando y en qué voy a trabajar esta siguiente semana, cuál va a ser en lo que voy a mejorar, en lo que me va a perfeccionar
inspeccionar esta semana. Y así semana a semana a semana. Yo tomé un ritmo de empezar a presentar pruebas, eh, y presentar pruebas y presentar pruebas y presentar pruebas con el fin de trabajar números más grandes. De, y te digo, ahí trabajaba con un número de contratos alto, estaba buscando incluso $10,000, $10,000 en un día, no para hacérmelos en la real, sino para decir, mira, estoy trabajando con estos números más grandes y cuando lo hago en la real va a ser más tranquilo. Pues bueno, en medio de ese enfoque yo empecé a acumular cuentas y la verdad no me daba cuenta. Llegué a tener en su momento 7, sí, hasta, de hecho, creo que igual ya habrás mandado el flyer, habían sido 6 y eran 6 hasta esta mañana. Esta mañana se fueron un par. Eh, pero fue porque yo empecé a verlas como un medio para también sacar y capitalizar, ¿cierto? Entonces me acuerdo que la séptima cuenta que les conté, la que me fue retirando, o sea, tenía ya un dinero ahí, hice un retiro y quemé esa cuenta. Es decir, cuando en el fondeo tú retiras, eso es como si fuera una pérdida. Entonces, si retiras todo lo que es tuyo ahí, y el drawdown ya está en el balance inicial, que digamos son $100,000, y está en 103,000 y saca los 3,000, pues ya perdes la cuenta. ¿Listo? Ya no puedes seguir operando con esa cuenta. ¿Listo? Las dos de hoy sí fueron de pérdidas. ¿Por qué? Por una situación, la verdad eso es un rollo de nieve, una bola de nieve que venía pasando desde diciembre, porque yo en diciembre tuve una pérdida muy importante, es la pérdida más importante que he tenido en trading hasta ahora, y fue en un mismo día, en cuestión de 10 minutos, perder $4,150. Eso fue el 4 o 5 de diciembre, y al punto que yo en diciembre no operé más, empecé a operar a mitad de febrero, de enero, perdón, y, y bueno, de esas dos habían quedado ya demasiado tocadas, porque pasa que yo ya había hecho un retiro, y cuando retiré, encima pierdo, entonces quedé muy cerca del drawdown, entonces no tenía mucho margen de juego. Entonces cuando empecé a operarlas, 2, 3 stop loss y ya caducaron, ¿no? Entonces sí tenía que ver mucho con ese pasado. Y las otras 4, sí es verdad que tengo una en esas mismas condiciones y tengo 3 que sí están bien y que ya se han ido recuperando y que están andando. Pero sí te digo, de nuevo, sí me estaba también apegando a eso, pero vuelve a la mentalidad, estos son un medio, saquémosle, aprovechemos y cualquier momento se puede presentar otra y ya está. Si tienes la habilidad, si tienes esa gestión que estamos trabajando día con día, pues entonces vas a tener la capacidad de volver a hacerlo una y otra vez. Gustavo. Y mientras doy la recomendación a todos los chicos que están presentes en la grabación oficial de la entrevista, pueden ir dejando sus preguntas dentro del chat de Zoom para poder hacer más dinámico esta entrevista. Así que Gustavo, por aquí te dejo alguna preguntita personal. ¿Cómo es gestionar 4 cuentas de fondeos? ¿En todas haces las mismas operaciones? ¿Sigues el mismo sistema? ¿Hay alguna que lo utilices para probar algún sistema diferente? ¿Solo manejas 2? ¿Cómo es esa gestión? Bueno, no, eso es lo que venía haciendo antes. Yo no quería 6 cuentas, bueno, no quería muchas cuentas por, por operar más y ganar más, sino por tener esa tranquilidad listo, ahí tengo otra. Listo, si se quema esta, ahí tengo otra. Entonces, en lo que fue el año pasado, yo la operaba una a una, y ya está. Luego, la verdad me fue muy bien. Tuve el mejor trimestre el año pasado en trading. Y obviamente estaba uy, ¿y qué pasa si las operamos juntas? Entonces hay un aplicativo que tú puedes comprar y conectas todas las cuentas a operar al tiempo. Y eso hice. Y justo ese día hubo un error con la plataforma. La verdad es que yo también estaba en medio de un periodo de alta volatilidad. Entonces no me respetó el stop loss. Simplemente borró mi stop loss y siguió cayendo. Eso fue un movimiento absurdamente grande que salió en mi contra. Gracias a una fundamental, por supuesto, pero que yo me confié, yo iba ganando $300 por cuenta, entonces yo dije, la voy a dejar correr, no creo que esta noticia sea tan... Y bueno, ahí rompí una regla, coge esa noticia fundamental
y pasa mi stop loss como si no existiera. Entonces yo iba a perder $100 por cuenta y perdí $700 por cuenta. Entonces, a partir de ahí, lo que hice es como que, bueno, vamos a tomarla con calma. De nuevo, de pronto me está ganando la ambición. Y voy dos. En este momento estoy operando de a dos cuentas. Entonces, un día opero dos cuentas, otro día opero dos cuentas y así sucesivamente. Vale, buenísimo, buenísimo, ya me queda un poco más claro. Por aquí nos hacen preguntas, voy a tratar de contextualizar las preguntas. Eh, ¿cómo gestionas tú las pruebas de fondeo en el sentido de cuál es ese ritual que tienes? ¿Tienes algún tipo de ritual, algún tipo de hábitos antes de entrar a operar, algún tipo de, qué sé yo, acciones previas antes de empezar a gestionarlo? Pero para empezar, pruebas, ¿no? No ya fondeadas. Claro, pruebas de Oh, fondeo. Entonces se refiere netamente al ese paso a paso para poder acceder a una cuenta fondeada. ¿Es algo listo. difícil? ¿Es algo fácil? Para mí es sencillo cuando tú tienes una correcta gestión de riesgo y tienes una estrategia clara, ¿no? Si tú vas a entrar a improvisar ahí, pues claramente no. Después de que tú tengas esa probabilidad estadística en tu estrategia y seas como que lo suficientemente disciplinado para aplicarlo día con día, ya vas ganando la mitad. Y lo otro es la gestión de riesgo. Si tú tienes una buena gestión de riesgo, ni siquiera estás cerca de romper los límites de la prueba, porque son altos, o sea, te dicen perder 500 o $1000 por día y realmente tú a la larga necesitas arriesgar 100, 200 como mucho. Pasa que la persona, y ahí es la mentalidad con la que tú vas a la prueba. Si tú vas a la prueba con la mentalidad, me la voy a pasar, y cuanto antes, que tiene que ser este mes, entonces primero como que ignoras por completo tus números, y me pasó con un estudiante que mes con mes hacía $1000, $1000, $1000. Empezó prueba y quería hacerse $3000 en ese mes. Entonces como que, hey, estás cambiando tus números. Entonces ya sabes que según tú lo que hicimos aquí de test, no es lo que podrías alcanzar. Entonces trabaja con los números que ya venías. ¿Listo? Eh, pero ¿por qué pasa eso? Porque digo, me la voy a pasar. Aquí está la oportunidad de cambiar mi vida, me la voy a pasar. Y la verdad es que no, porque tú ganas la prueba y no cambia tu vida. Simplemente tienes un activo que puedes trabajar, pero que como sea, todos los días te va a tocar volver y hacerlo de manera profesional. Muchas veces pensamos más eso como una lotería y es, me la voy a tirar a ver qué sale, ¿cierto? Y si me la gano, ya la hice. No, porque tendrías que volver a apelar a la suerte cada vez que operes esa cuenta y eso no da. Entonces, ¿cuál es mi mentalidad con las pruebas? Mi mentalidad es, voy a aprender en esta prueba, voy a testear algo de mi operativa que yo digo es, primero lo voy a hacer en demo, ¿cierto? Si yo estoy haciendo algún cambio, primero lo hago en demo. Si estoy haciendo una nueva estrategia, la hago en demo para asegurarme que yo sé aplicar esa estrategia y cuáles son los números de esa estrategia. Luego entonces lo hago en la prueba porque ahí ya le meto el tema emocional y eso también tengo que aprender a trabajarlo. Y luego a partir de ahí si la gano, entonces ya me dice, estoy capacitado para aplicar esto en la real. Entonces para mí la prueba es un campo de entrenamiento simplemente. Y yo creo que esa mentalidad realmente llegar a tenerla. Es un tema de, si me meto aquí que la quiero ganar, le meto tanta ansiedad que no lo logro, pero si ando con esa mentalidad de no, e incluso me da igual perderla porque lo que yo quiero es aprender, lo que yo quiero es seguirme desarrollando como trader, entonces por consecuencia la termino ganando por la manera en que la opero. Qué buena, qué buena, qué buena conclusión. De hecho, se asemeja mucho a lo que les recomiendo eh, en los programas de coaching donde abordamos la parte de mentalidad, que es la intención o cuál es la perspectiva en la cual tú ejecutas o empiezas a operar una cuenta. Y Ujú. algo que tú dices que verlo como un espacio de entrenamiento, un espacio de aprendizaje, disminuye al máximo esa presión emocional que a veces nos ponemos por generar riqueza ahí mismo. Me quedo mucho con esa filosofía de, oye, en demo, aseguras tu estrategia, ves la parte técnica, funciona bien y luego te saltas o a RAW o a tu cuenta fondeada si en ese momento la tienes para ir testeando la parte emocional. El impacto que sí ya va a tener ver esos números que es dinero real que se está gestionando, ya sea el tuyo o el de alguien más. Es ya dinero real que se está operando. Buenísimo, buenísimo. Eh,
Por aquí tenemos otra pregunta con respecto a, si bien es cierto, Gustavo, tú iniciaste tu proceso con $100, fuiste subiéndolos paulatinamente, o sea, manejaste cuentas pequeñas. Y cuando se maneja cuentas pequeñas, a veces los porcentajes no son tan grandes, ¿verdad? Y las ganancias son pequeñas. Y a veces está el típico trader que con una cuenta de $100, qué sé yo, generó $20 y ve a otro trader que ganó $5,000 y, y ve el dinero que ha ganado y empieza a minimizar ese avance que tiene. La pregunta estaba ligada por ello. Si tú durante tu proceso también empezaste a minimizar cuando tenías ganancias pequeñas y si sentiste esa ansiedad por, no, ya necesito ganar muchísimo más, muchísimo más, muchísimo más, que produjo quizás un sobreloteo o una culpa contigo, si lo sentiste y qué hiciste para afrontar ello. Bueno, en porcentajes yo sí evolucioné mucho porque al contrario, o sea, como que tenía mucho, buscaba un porcentajes loquísimos que me llevaban a acceder a riesgos que no tenían sentido. Y ya ahorita voy por porcentajes muy pequeños, honestamente. Pero sí, ya hablándolo, porque, bueno, cerrando ahí el tema, yo busco un 5%, un 10% como mucho. Ya está. Es verdad que si el mercado está dispuesto a darme más, pues quién soy yo para negarme. Pero eso es lo que busco actualmente. Ahora, en cuanto al número, te digo que no tiene que ver con que yo tenga las ganancias pequeñas. Resulta que siempre va a haber uno más grande, ¿ya? Entonces, si tú minimizas las ganancias que hoy estás teniendo, por pequeñas que sean, ¿qué crees por qué crees que va a cambiar cuando tú estés ganando $1,000, $3,000 en un día? Probablemente vas a hacer lo mismo porque hay traders que ganan mucho más. Y te digo porque yo he caído en ese error y eso tiene que ver todo con la falta de gratitud. Y eso me llevó a una situación, por eso conocí a mi psicóloga y yo psicóloga actualmente, porque terminé con una situación de ansiedad y algo de depresión, porque a pesar de mis resultados que estaba teniendo en ese momento, me sentía mal, sentía que estaba desperdiciando mi vida, porque a pesar de lo que ya estaba generando, estaba pensando en lo que me hacía falta y no en lo que ya había avanzado. Y eso fue parte de lo que me tocó hacer en ese momento. Hey, bueno, miro atrás, ¿dónde comencé? ¿Dónde estoy hoy día? ¿Dónde estoy ahora? Y sí, claro, yo puedo desear esas cosas que pueden venir más adelante, las puedo anhelar, las puedo planear incluso, pero jamás sin agradecer primero por lo que ya tienes hoy. ¿Listo? Y te digo, de nuevo, no tiene que ver con el número de hoy día, tiene que ver con eh, tu gratitud, con tu proceso y con el darte crédito por lo que estás logrando hoy. Si tú haces eso, créeme que te vas a poner en un estado que te va a ayudar y te va a permitir crecer a un siguiente nivel. Buenísimo, creo que ahí está el nunca nada es suficiente, ¿no? Nunca nada es Sí. suficiente, no es suficiente $50, no es suficiente 200, no es suficiente 1,000, 2,000, 3,000. Entonces, el empezar a tener esa gratitud sobre el resultado que tú tienes, o sea, tener esa gratitud, pero saber que tienes esa habilidad para poder conseguir muchísimo más, pero que en este momento te sientes bendecido por lo que tienes y consigues y sabes que lo demás se va a venir porque es un proceso el que tú estás siguiendo, pues ahí cuando ya empiezas a tener una mayor claridad y conciencia sobre lo que es el trading en sí y lo que es empezar a darle su lugar a ello, porque si no, todo ese dinero que va llegando a tu vida se va a ir devolviendo al mercado. Recordarte que siempre trabajar en esos aspectos internos va a ser fundamental dentro de tu proceso. Por aquí tenemos otra pregunta con un trader que estamos trabajando ya un poco más experimentado en la parte técnica, que lleva 4 años, que hace una pregunta muy curiosa, porque también se aparece estas sensaciones en los traders, por muy aparte de cuántos años tengan en su proceso. Cuando ya empiezan a tener cierta consistencia, empiezan a ir alcanzando o almacenando esos primeros logros, ¿okay? Alcanzando o almacenando esos primeros logros, una cuenta fondeada, 2 cuentas fondeadas, una cuenta en real, pero todavía siguen teniendo ese miedo a perder algo, que quizás pueda surgir por parte de un apego hacia no, es que ya lo conseguí con tanto esfuerzo, ¿por qué soltar eso? ¿Qué tú le recomendarías, Gustavo, en base a tu experiencia, a una persona que quizás todavía tiene miedo a perder? Uh-huh. De hecho,
He hecho un post ahorita hace poco sobre justo el miedo a perder y creo que es algo que sí, nos persigue bastante. Tiene que ver, he detectado yo porque también me pasa, actualmente temprano estaba sintiendo eso y la perdí y luego como que no pasa nada, ¿cierto? Pero bueno, entonces yo me preguntaba realmente, pues, ¿qué nos lleva a eso? Yo creo que primero tiene que ver con confianza sobre lo que uno está haciendo y mira que esa confianza no va a depender del nivel de experiencia que tienes, sino justamente del crédito que te das por lo que has logrado. El pensar eso es también dudar de tus capacidades. Entonces puede haber una conversación interna que hay que trabajar en cuanto a lo que eres capaz de hacer, porque te tienes que recordar que si actualmente tienes esa cuenta de $300 y de $300,000 y probablemente vas a acceder a 500,000 en total, pues si eso se pierde en algún momento, vas a poder crearlo de nuevo. Y entonces hace un rato mencionaba de que muchas veces nos quedamos, nos apegamos a eso y nos decimos, bueno, o sea, como que ese miedo no nos deja operar tranquilos, justamente ese miedo nos lleva a cometer errores y la terminamos perdiendo. Pero al final nos damos cuenta que realmente tu valor como trader no está en las cuentas que manejas. Entonces quizás también puede pasar eso. Hey, soy exitoso porque tengo $500,000 en fondeo, o soy exitoso porque me he formado por mucho tiempo, le he invertido muchísimo en práctica, he crecido muchísimo como persona y eso me ha permitido acceder a los resultados que hoy tengo. ¿Cuál es la verdad? O sea, ¿dónde está el valor de tus resultados? ¿En las cuentas que manejas o en lo que te permitió llegar a ese estado mental que hoy tienes y a los resultados que hoy tienes, ¿cierto? Entonces, eso es lo siguiente que te diría, ten presente eso. Y por último, pues que aquí hay que estar muy, tener una relación con el dinero muy liberal, en el sentido de me importas mucho, te quiero, te amo, pero no me aferro a ti. Si tienes que irte un momento, dejo que te vayas porque soy consciente y sé que vas a regresar conmigo, ¿listo? Entonces, alguien hablaba de eso, de verlo como una persona y piensa en esa pareja en la que tú dices, no, no te vayas, por favor, quédate aquí, más repudio le das, ¿no? En cambio, no, tranquila, mi amor, sal, disfruta, nos vemos al rato. ¿Qué relación quieres tener tú con el dinero? Yo te digo, medita sobre eso y me dices qué te parece. Buenísimo, creo que es algo que le das en el clavo de ese apego que a veces desde la necesidad, desde la carencia buscamos, es porque no nos creemos capaces de poder lograr eso, por la falta ¿Mm? de haber merecer, por la falta de habernos premiado nosotros mismos por haber conseguido algo. Esto quiere decir que, pues, si todavía no te la crees personalmente, que así como pudiste llegar a tal punto una vez, lo puedes llegar las veces que sea necesario durante tu proceso, pues siempre va a haber ese miedo a que pierdas y nunca más lo vuelvas a conseguir ahí. Entonces, la importancia de reconocer, ok, mira, me encuentro hasta este momento, cuántos años llevo en el trading, cuánto he invertido, qué cosas he aprendido para pasar esta prueba de fondeo, para tener esta cuenta real. Ya soy Ujú. consciente de todo esto. ¿Lo podré hacer? Sí, lo podré hacer. ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesario. Listo, agradezco a la vida porque me da la oportunidad de tener esta cuenta en este momento y le saco el provecho al máximo. Y no solo enfocándonos en el provecho financiero, porque esa es una consecuencia, sino el provecho de ir probando, de ir testeando emocionalmente cómo te sientes. Quizás esta primera prueba de fondeo que tienes, no sé si sea la primera, la segunda o la tercera, está en tu vida para que tú testes ese apego que estás teniendo y que quizás antes no te dabas cuenta, pero apareció a través de la vida para reflexionar sobre eso. Y qué bueno que te des la oportunidad de compartirlo y poder debatir sobre eso en este momento. Por acá tenemos otra pregunta que también es importante. Cada trader tiene un proceso totalmente diferente. Tu proceso, Gustavo, es único a cualquier otro proceso de trader. De los traders que hemos traído en las entrevistas, cada uno de ustedes maneja sus propias creencias, sus propias maneras de hacerlo. Y cada uno de ellos pues les ha traído los resultados que tienen. Pero dentro de todo tu proceso, Gustavo, ¿qué consideras tú que haya sido ese factor fundamental o el punto más importante para que puedas alcanzar la rentabilidad? Yo
igual y desde mi escuela eso es lo que manejamos. Para mí igual está dividido en tres, que es conocimiento técnico, mentalidad y capital. Pero entonces, en cuanto a conocimiento técnico es, deja de estar buscando estrategia, estrategia, estrategia. Concéntrate más bien en que si quieres ser consistente en resultados, sé consistente en tu accionar, en cómo te mueves. Entonces todos los días arriesga la misma cantidad, todos los días haz la misma entrada, conviértete en una máquina de hacer todos los días lo mismo, aquello que te funciona, ¿cierto? Entonces, y obviamente dejar de hacer aquello que no. Eh, la consistencia se genera primero con esa consistencia en el actuar. Luego, en términos de mentalidad, en ya ver esto, no en los resultados. Cuando me enfocaba en resultados, no tenía resultados. Cuando igual, y pasa que me enfoco en algún resultado que quiero y no pasa, o sea, no sucede. Entonces, cuando me enfoco en mi crecimiento, en lo que me gusta, o sea, de hecho, yo escuchaba a alguien decir, no te enfoques en los logros en sí, enfócate en el proceso, que eso te va a hacer amar más lo que haces y te va a llevar a resultados más grandes. Entonces, en cuanto a mentalidad, te diría eso. Piensa es en estoy creciendo, estoy haciendo esto por ser mejor cada día y los resultados irán llegando. Y bueno, en cuanto a capital, pues obviamente el poder fondearse ha sido algo clave para mantener esa rentabilidad o hacerla bastante interesante. Claro, porque la rentabilidad se puede alcanzar sin antes, sin estar fondeado. Al fin y al cabo, la prueba del fondeo es como que exponenciar un poco más rápido tus ganancias que vas teniendo. Sí. Pero ese primer paso está en alcanzar la rentabilidad desde una cuenta real, practicando tú mismo, al capital que tengas, porque ahí vas dando esos primeros, como decir, esos primeros pasitos de bebé, para luego gestionar algo ya que va a representar un mayor reto personal para ti. Sí, esa rentabilidad está en la parte de mentalidad y en ese y en la de conocimiento. Ya después de que tengas esas dos, como decía hace un rato, el capital va a aparecer. Buenísimo, buenísimo. Por ahí ya una última pregunta que esté enfocada más en la parte de riesgo. Abórdalo de la manera que tú consideres, Gustavo, pero algo que tú comentaste en un inicio fue que asumías unos riesgos muy, muy locos al inicio y que pues podías subir tu cuenta a hacer 200, 300, 400, 500% de rentabilidad con unos riesgos pues que creo que en este momento no los asumirías, no. Pero en base al nivel de conciencia actual, a la experiencia que tienes en este momento en el trading, ¿cuánto es ese riesgo que tú estás manejando? ¿Quizás por trade, por semana, por mes? Cuéntanos un poquito de ello. Ok. Bueno, primero que todo, sí, definitivamente no recomiendo esa forma loca en la que empecé. Yo sí les digo, concéntrense en algo realmente sostenible, porque lo otro lo puedes lograr una vez y luego quién sabe cuándo, ¿no? Entonces, yo les digo un 10, un 20% ya podría hacer con un tema de más agresividad, ¿no? La forma en que yo lo veo, como les digo, voy de un 5 a un 10 y si el mercado me da más, porque yo tengo un sistema de dejar correr y aprovechar las ganancias en ciertos como contextos específicos del mercado, si eso ocurre, buscaré aprovechar y si se pasa un poquito de esa rentabilidad, está bien, pero siempre dentro de lo lógico. Ahora, en cuanto a cuánto arriesgo, mira que primero, aprovechando el tema de fondeos, que es donde yo más les recomendaría a ustedes iniciar a capitalizarse, pues ahí hay una trampa, ¿no? Que es pensar que tenemos $400,000, por ejemplo, a mi disposición. Realmente tú tienes que ver tu trading con fondeos desde el drawdown que te ofrecen. Entonces, si, por ejemplo, una cuenta de $100,000 te ofrecen $3,500, $4,000, entonces eso es lo que tendrías por cuenta. Entonces me gusta manejar el riesgo no en porcentaje de la cuenta total, sino del drawdown que tengo. Ahí es donde yo busco aterrizarlo un poco más. Y ahora, pues mira, actualmente el riesgo que yo me permito según contextos, lo normal, $300. En un contexto muy específico podría yo asumir los 500, pero ya te digo, es un momento muy específico y ahí es donde tú tienes que tener los parámetros claros. Pero que son $300
para el nivel de drawdown que uno puede tener, pues bueno, ahí en porcentajes sí es más alto. Si tú lo ves desde la parte, no, tiene $400,000 y arriesga solo $300, entonces te vas a dar cuenta que es el 0,01% y menos, ¿no? Pero realmente es porque está enfocado en el drawdown. Entonces, mira que el drawdown en esa cuenta concretamente son 3.500. Entonces, en total serían $14,000 de las 4 cuentas actuales. Entonces, ¿cuánto es el 100% de esas? ¿Cuánto es el $300 de esas 4 cuentas? Son, eso del 2%, igual de ese drawdown. ¿Listo? Pero el drawdown, no de la cuenta. Dale, buenísimo, creo que con eso le das mayor claridad. Y una última pregunta, como para ir ya cerrando, es, varias de las traders que están viendo este video en YouTube, de la comunidad, están entre un proceso de formación de 6 meses a un año en la parte técnica. Son traders que nuevos, se podría decir, que ya han pasado por alguna experiencia en alguna academia, que ya tienen entre 6 meses a un año o año y medio en el mundo ya del trading. ¿Qué consejo tú le recomendarías a ese trader? A este trader que acaba quizás esa primera formación en una academia de trading, que quizás ya recién está logrando entender y contextualizar esos aspectos técnicos, pero que todavía está como que un poquito mirando a un lado, mirando para otro lado, desorientado quizás. ¿Qué le recomendarías a ese trader? Mira, a mí cuando yo llegué acá me dijeron el 97% de las personas van a fracasar y solamente un 3% va a realmente llegar a obtener rentabilidad, ¿no? Entonces, luego me di cuenta que las personas que llegan al 3% no tienen, digamos, algo especial, más que comprometerse en estar acá a pesar de la tormenta, a pesar de las circunstancias y decir, yo puedo y me voy a anteponer a las situaciones, y quien trasciende esas situaciones es quien ve la rentabilidad. Entonces, te lo digo porque cuando uno empieza tiene unas expectativas muy altas, sobreestima todo lo que puede llegar a construir en un año, pero muchas veces subestima lo que puedes construir en 5, 10 años. Mi consejo es, enfócate en lo que tú quieres construir de 5 a 10 años. Créetelo, mételo aquí a la mente ese personaje en el que te quieres convertir de 5 a 10 años y haz el compromiso con él en que vas a llegar a donde él está, ¿vale? Y entonces, de ahí para allá, él te va a ayudar en cada situación que se te presente, en cada momento crudo que aparezca. Va a estar ahí para decirte, tranquilo que yo ya pasé por ahí, vamos para adelante. No, no maximices mucho lo que está sucediendo ahorita, porque, por ejemplo, ¿qué es un trade negativo para 365 días del año, ¿no? En el que vas a estar operando 5 días a la semana por 48 meses en el año, más o menos en trading. ¿Listo? ¿Qué significa realmente ese trade? ¿O qué significa perder una cuenta de fondeo para la 10, 20 que vas a presentar de aquí? O imagínate, en 10 años cuántas podríamos llegar a acumular. Entonces, es eso. No mires aquí adelante nomás, que te pongas un muro y te limites a todo lo que hay de ahí para allá. Porque lo más grande está más en el futuro y no en ese primer año. No sé, espero que sea de valor para ustedes en el momento. Eso me hizo mucho clic. Sí, creo que la parte de desarrollar esa mentalidad más a largo plazo, más al no solo centrarte en la pérdida diaria, la pérdida semanal, sino ver eso más allá. Y eso más allá, pues, es de manera mensual, de manera trimestral. De alguna manera, ya mientras avanzas más en el ambiente de inversionista y trading, pues llegas ya a ver todo de manera anual. Te das cuenta si por un trimestre creo que no tuviste el resultado que querías, tú lo fijas y te das cuenta de manera anual y normal. ¿Verdad? Listo, Gustavo, de verdad me ha encantado este tiempo que hemos pasado conversando sobre tu experiencia, sobre la manera en cómo has alcanzado estos resultados, las subidas, los aciertos, los fracasos, las bajadas. Actualmente comentabas que estabas teniendo algunas mentorías con alumnos. No sé si nos puedes comentar un poquito para la persona que quizás está viendo y seguro se puede interesar.
Recordarles que todas las redes sociales de Gustavo lo voy a dejar en la descripción del video de YouTube. Asimismo, si es que tienes la intención de forjarte en tu plano mental y emocional y quieres trabajar con un coach de la mano, me puedes escribir o puedes darle clic al enlace de abajo para ponernos en contacto. Cuéntanos, Gustavo, en este momento cómo estás apoyando a los traders. Bueno, la verdad, he creado un programa bastante, digamos, complejo o completo, donde básicamente lo que quiero hacer es ayudar a traders a que logren rentabilidad o la incrementen sin arriesgar su dinero ni su paz mental. ¿Listo? Entonces ahí no solamente soy yo, realmente el programa incluye 3 formadores y también algunas personas que externamente suman valor, como psicólogos y demás. Y básicamente nos enfocamos en esos 3 pilares que te decía, ¿no? Conocimiento técnico, mentalidad y el manejo del capital. Eh, por supuesto, con acompañamiento. Ese, para mí, la verdad, no funciona un curso donde simplemente están los videos grabados y ya está, sino que es necesario ese acompañamiento de resolverte dudas, de muchas veces ni sabes cuáles son las dudas, sino de observar tu operativa y decirte, hey, podemos mejorar en este sentido. Entonces, pues eso es lo que hoy día estamos haciendo. En este preciso momento no tenemos inscripciones abiertas, pero simplemente ahí en mi Instagram te vas a dar cuenta cuando eso ocurra, porque sí son plazas limitadas. Buenísimo, buenísimo. La persona que esté interesada, pues va, le consulta ahí a Gustavo. Recordarle a todos los traders, si es que has llegado hasta este final, que tenemos diferentes entrevistas. Cada trader que puedes conocer la historia. Esta es la 9ª entrevista. O sea, puedes ver las 8 anteriores, si es que me recuerdo bien, ¿ok? Si es que recuerdo bien, esta es la 9ª. Y dale, vas a encontrar diferentes experiencias, diferentes historias, y cada uno con algo que te pueda nutrir a ti. Así que, Gustavo, lo he pasado genial, me ha gustado bastante tener esta conversación. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo te sientes ahora después de dar esta entrevista? No, genial, muy chévere pues como llegar a recordar situaciones del pasado y ayuda mucho en eso de, uy, hemos avanzado bastante, entonces es muy grato, es muy grato. Y si encima eso suma valor a esta comunidad, pues qué bacanísimo, lleno por 2. Buenísimo, buenísimo, Gustavo. Listo, esto ha sido todo por esta entrevista. Te espero en la próxima.